Ecología del hombre, en las relaciones humanas. Por el maestro ascendido, Hilarión. Introducción. Deseo anunciarles que voy a hacerme cargo de una serie de instrucción, algo que consideramos importante para las necesidades del mundo actual, y que a la vez, terminará de redondear la serie de conocimientos que han estado recibiendo sobre psicología. La instrucción la hemos denominado la ecología del hombre en las relaciones humanas. Es decir, buscamos elaborar un ensayo que pretenda demostrar que las leyes que el hombre ha estado descubriendo y que rigen las relaciones de los seres vivos con su entorno, son las mismas leyes que rigen, psicológicamente hablando, a las relaciones que tiene un ser humano y su entorno. Buscamos establecer un paralelismo de correspondencia entre las relaciones humanas y las relaciones ecológicas de los seres vivos. La forma en cómo será desarrollado este tema variará dependiendo de las inquietudes que vayamos percibiendo en sus mentes. Sin embargo, a grandes rasgos, podemos decir que iniciaremos dando una serie de definiciones que nos permitan utilizar el lenguaje ecológico en términos de relaciones humanas. Después, buscaremos investigar las dinámicas que se establecen dentro de los ecosistemas humanos, hablando en términos psicológicos. Temas de estudio. ¿Qué ocurre cuando hay contaminaciones? ¿Cuáles son los procesos de autolimpieza que la sociedad ha desarrollado? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que cada ser humano establece psicológicamente, y cómo entre ellos surgen una serie de relaciones similares a las ecológicas? Buscaremos identificar igualmente los peligros más importantes dentro de los ecosistemas psicológicos humanos, y observaremos las tendencias que la sociedad desarrolla para lograr alcanzar un equilibrio armónico. Caracterizaremos a las sociedades en función del tipo de relaciones que se dan entre ellas. Diferenciaremos a una pequeña comunidad de seres humanos, comparándola con los macroasentamientos que se dan en las grandes ciudades de hoy, y observaremos cómo es que las relaciones humanas se van degradando, a medida que entidades cada vez más diversas establecen relaciones cada vez más complicadas. ¿Cómo es que la cooperación se va transformando en competencia? ¿Cómo es que la armonía de vivir se va transformando en supervivencia? Y finalmente, estudiaremos cuáles deben ser los pasos que se deben tomar para que los seres humanos logren hacer triunfar su naturaleza superior y transformen las selvas psicológicas de las grandes ciudades en pequeños ecosistemas en donde el equilibrio es fácil de establecer y se puede aumentar la calidad de vida hasta alcanzar las alturas que se tienen en las pequeñas comunidades humanas. Equilibrio entre las especies. Decíamos que las relaciones humanas siguen principios que pueden ser fácilmente asociados a aquellos que la ecología ha identificado como reguladores de las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Si pudiéramos estudiar a la Tierra, a todo el planeta Tierra, como un solo ecosistema, podríamos hacer un par de observaciones sumamente importantes y que nos dan una indicación de hacia dónde se dirige la evolución de la Tierra como un ser vivo. Evolución individual. En primer término, el ecosistema de la Tierra esté formado por un gran número de seres vivos de diferentes especies, que buscan a nivel individual evolucionar, para alcanzar un mayor grado de satisfacción y de calidad de vida, amén de que la supervivencia sea uno de los motivos fundamentales que justifican los cambios de cada una de las especies. Se debe tener también claro que cada individuo busca obtener el máximo de satisfactores del medio ambiente que le rodea. Así pues, todos los cambios que experimenta un individuo o una comunidad de individuos buscan encontrar y obtener la mayor cantidad de satisfactores para sus necesidades particulares. Equilibrio entre las comunidades de seres vivos.
Ahora bien, en segundo término, existe un equilibrio entre las diferentes comunidades de individuos, y este equilibrio se mantiene por encima de los intereses particulares de cada una de las especies, o pequeñas comunidades de organismos vivos. Es decir, las relaciones que se establecen entre diferentes comunidades tienen, en cierta forma, una existencia propia, y el equilibrio se establecerá tarde o temprano, entre las diferentes comunidades de seres vivos. Si este equilibrio exige sacrificar alguna especie, esto ocurrirá, si por otra parte, este equilibrio exige que una cierta especie se sobremultiplique, para hacer alguna cierta limpieza, o alcanzar y restablecer un equilibrio perdido, esto se hará. Es decir, la misma naturaleza efectuará los cambios necesarios para volver a alcanzar su equilibrio. Por una parte tenemos, entonces, a los organismos que como entidades propias buscan obtener lo mejor de su medio ambiente, y por otra, como una ley que existe, independientemente de los organismos vivos, la necesidad de manifestar un equilibrio entre todas las comunidades de organismos de la Tierra. Paralelismo entre los procesos de la naturaleza y los humanos. Vayamos ahora a los terrenos humanos, y tratemos de hacer las mismas observaciones. A nivel individual, todos los seres humanos buscan obtener la mayor cantidad de satisfactores del medio ambiente que los rodea, y en segundo lugar, existe, más allá de la voluntad humana, una serie de reglas universales, una serie de principios que regulan las actividades humanas. A estos les llamamos las leyes divinas o la voluntad divina. A nivel práctico, estudiaremos los efectos de estas leyes, a medida que el tema se vaya desarrollando, pero podemos afirmar, que así como existen numerosas especies, compitiendo en la ecología del planeta, para obtener una mayor cantidad de satisfactores, de la misma manera podemos decir, que dentro de la sociedad humana, existen una multitud de pequeñas comunidades de seres humanos, compitiendo para tener lo mejor del medio ambiente en que se desenvuelven. Esas pequeñas comunidades pueden ser clasificadas en muchas formas, llámense países, llámense ciudades, llámense clases sociales, llámense organizaciones políticas, o familias, o bien sindicatos. Pueden ustedes agruparlos de cientos de formas diferentes, y todas ellas se comportarán como una pequeña comunidad de individuos, buscando obtener el máximo de satisfactores del medio ambiente en que se desenvuelven. El libre albedrío, y las leyes divinas. Analizando en forma panorámica las necesidades de los seres humanos, a niveles psicológicos, podríamos observar dos aspectos, uno individual y otro colectivo. A nivel individual, cada persona busca obtener el mayor número de satisfactores de las relaciones que mantiene con el resto de los seres humanos. A nivel colectivo, podemos hablar que existe la inclinación natural por ley divina de alcanzar un estado de equilibrio armónico entre todos los integrantes de una comunidad ecológica. Las leyes divinas generan el equilibrio. Así pues, siendo que las leyes divinas regulan el comportamiento de todos los seres vivos, debemos entender que todo lo que ocurre dentro del ecosistema del que estemos hablando, buscará siempre establecer el equilibrio entre sus diferentes integrantes. Esto es importante, porque tiene las siguientes implicaciones. En el estado natural de las cosas, nada se destruye a sí mismo, todo se autorregula, se autocontrola, y busca un estado de equilibrio armónico entre sus partes. El libre albedrío. Por otra parte, el libre albedrío humano, que tantas veces ha sido mal interpretado, debemos entenderlo como una prerrogativa del hombre, para poder autodirigir sus acciones, hasta un cierto punto, que no obligue a las leyes divinas, que buscan el equilibrio entre todos los integrantes, a actuar. Cuando esto ocurre, significa que el ser humano ha roto el equilibrio, mediante el uso de su libre albedrío, y la naturaleza empieza a actuar en consecuencia para restablecerlo. Esto incluso
A pesar de la voluntad del hombre. Podríamos decir que el ser humano usa su libre albedrío, sin tener en cuenta las implicaciones de su conducta. Esto lo puede llegar a hacer hasta un punto, en donde obliga a otras leyes superiores a actuar, y entonces, él mismo, debe buscar una readaptación de sus intereses, en favor de la colectividad. A nivel psicológico, los seres humanos pasan por las mismas lecciones. Cada individuo busca ejercer su voluntad dentro de las relaciones que tiene con otras personas, muchas veces, buscando un provecho egoísta. Esto lo podrá hacer, hasta en tanto, su egoísmo, no ocasione una respuesta violenta de parte del resto de las personas. Cuando esto ocurre, significa que el equilibrio se ha roto, y empieza una lucha de fuerzas, en donde necesariamente la colectividad predominará sobre los intereses de un individuo. En este caso, el libre albedrío de esta persona deberá someterse a la voluntad de la sociedad. De esto igualmente podemos definir o podemos concluir un principio fundamental en las relaciones humanas. Principio fundamental en las relaciones humanas. Las libertades de una persona deben ser ejercidas, teniendo en cuenta el respeto por las libertades de los demás. La conducta de un ser humano debe ser observada, en función de las conductas de sus congéneres. Las relaciones humanas son un conglomerado de estímulos y respuestas, derivados de los continuos roces, que tienen como individuos pertenecientes a una sociedad. Cada acción de parte de alguien provoca una reacción de parte de otros, y así, hasta el infinito. En esta continua interacción, existen ciertas reglas que deben ser observadas.